O sea, el dinero que tuviera yo lo ahorraba y lo guardaba. Sí. Nunca tuve el derecho de decir, me voy a comprar esto. Creo que que me acuerde, no. ¿Pagaron? No. ¿Sabes qué? Pues claro. Hay que pedírsela y que Claro. te la den y automáticamente ya. Porque como no te han pagado, no cumplieron con el contrato. Se te acerca alguien, te asesoran, pero para todo esto, pues, lo sabes, es como mucha ignorancia en ese sentido de que observaba, veía a alguien a lo mejor de lana o de dinero, ¿no? Gente que traía y veía qué hacía con él, ¿no? Cómo le hacía. Entonces siempre observaba, o sea, yo decía, tengo esto 3 años, pero a veces fantaseamos, ¿no? Y creemos que, como ya tengo esto en 3 años, seguramente con el tiempo, pues voy a mejorarlo. Y no necesariamente. ¿Cuánto gano y cuánto gasto, no? Que eso lo supe ya más grande. O lo sabes porque te lo han comentado, pero no lo ejecutas, ¿no? Como ignoras muchas situaciones, tú estás enfocado en el fútbol y no estamos preparados, la gran mayoría, de saber qué hacer con el dinero. Sí. Capitanes, bienvenidos a este nuevo episodio de Capitán Financiero, este podcast donde compartimos las experiencias de diferentes personalidades del medio deportivo. Hoy tenemos un invitado que le tengo mucho cariño, que compartí cancha y que ya irán viendo todo lo preparado y la buena persona que es. Yo soy Osvaldo Alanís. Y yo soy Daniel César, queridos capitanes, y vamos a grabar la segunda parte de este episodio porque la primera la platicamos, no es cierto, una plática interesantísima ya con el invitado de hoy, a quien pues tenemos el gustazo de que nos acompañe, jugador de Pumas, de Cruz Azul, de Chivas, de Toledo, seleccionado nacional, y hoy un capitán financiero más. Bienvenido, querido Israel Castro, bienvenido a tu espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, la verdad es que me siento afortunado de estar aquí por muchas razones. El hecho de conocer a Osvaldo de hace tiempo, el estima también que se le tiene y ahora, bueno, que nos estamos conociendo y viendo también este proyecto que se me hace muy interesante, pues nada, agradecido por ello. Gracias, Isra, gracias por tu tiempo, gracias por lo que le has sumado al fútbol, porque eres de esos que han sumado muchísimo al fútbol y muchas veces el reflector no está tan fuerte. La gente ya irá conociendo lo que es tu historia, que ya la conocen, y el que no, pues también se dará cuenta, porque sé que las generaciones van pasando y los que nos están viendo ahora a veces no saben ni quién fue Ronaldinho, ni quién fue jugadores del top. Entonces, bueno, Osvaldo nos platicaba, ¿no? Una anécdota de que una niña, ¿no? Leía y te preguntó quién es Ronaldinho, ¿no? Sí. Bueno, te vas para atrás, estaba editando ahí algo, nos estaba grabando y ¿quién es Ronaldinho? Le dije, ¿en serio nunca escuchaste a Ronaldinho? Pues ¿cuántos años tienes? No, pues 23. ¿Y del fútbol sabes? Pues sí lo veía, ¿no? No sabía de Oye, aquí es cuando nos damos cuenta de que o conscientes de que el tiempo ya está pasando. Que y nosotros, pasa rápido. Yo me doy cuenta cuando pasa un niño así y su papá, mira, ¿quién es? ¿Sí? Y yo digo, creo que aquí ya estamos en otra situación. Sí. Y los niños te van a decir el actual que está en este momento. Te dicen, tenés y el papá, no, él fue. Y ya cuando ves, dices, ya han pasado varios añitos. Oye, ¿sabes cuál me impresionó? Digo, ahorita entramos en materia, queridos capitanes. Es interesantísimo también lo que estamos platicando con Martín Bravo, buen amigo mío allí. Un niño en el Seven le pidió una foto y la referencia fue, mira, pa, es Martín Bravo, el de la Kings League. Me fui para atrás. Manches. No es el de Pumas, no es el de León, es Martín Bravo, el de la Kings League. Wow, ¿no? O sea, digo, sí, la verdad es que los chavos traen ahorita otro chip. No, están en otro... Muy tío. Y otras alternativas. Otras alternativas. Porque la Kings League, bueno, todo eso que tiene que ver con este tipo de fútbol que es más, pues, show, negocio. Claro, un poco darle movimiento al fútbol, viendo que hay mucha gente, tanto que ya se retiraron y que están jugando ahí, o muchos chavos que a lo mejor no han tenido tanta oportunidad. Exacto. Y que ahí es una ventanita que está interesante. Su ventana, muy cierto. No, y te das cuenta, y lo hemos platicado también con otros invitados, el fútbol es así como los negocios, como todo, o sea, de verdad. Va muy, o sea, lo que tenemos seguro es que hay cambio, el cambio es seguro en la vida, y en el fútbol es muchísimo, y el que esté en los reflectores de repente es por ahí, ¡boom!, se acaba y sigue adelante. Y hablando de eso y entrando en materia de tema financiero, pues también así es en las finanzas. Si no lo aprovechas en ese momento cuando estás ganando, ahí con la vida es así de rápido. Y bueno, entrando en materia para saber la historia de Isra, logró muchísimas cosas. Yo me acuerdo mucho un gol que hiciste
en un torneo contra el Real Madrid. ¿Te tocó hacer ese gol? Uh-huh. Claro que sí, no se va a olvidar nunca. No se va a olvidar nunca. Me imagino, no, ¿cuál? No. Así ya estaríamos hablando de otro tiempo, a lo mejor. Más adelante. Cierta demencia que ya estaríamos en otro punto. No, Isra, pues muchas cosas en selección. 40 y tantos partidos tiene Isra en selección, más aparte, porque luego dicen 40 y tantos partidos, pero todas las convocatorias que llegas a tener son muchísimas más. Entonces, una carrera impresionante y una persona íntegra que nunca tuvo un tema mediático, algo negativo, una sensatez para hablar y todo, que así mismo se manejó en su vida. Entonces yo le admiro mucho eso, te lo he compartido en alguna ocasión, pero ahorita lo digo aquí porque creo que eso habla de la persona que es y por eso que quiera sumar aquí y que siga con esta intención y que yo sé que tú no eres tanto de también prestarte eso, pero pues mira, estás aquí con toda la intención de sumar porque también él es una persona que trabaja mucho en ser buena persona y sumarle lo que se pueda. Entonces, Isra, ¿cómo inició Isra en tema financiero? ¿En casa te educaron algo? ¿Le aprendiste algo a tu familia? No, y a lo mejor te tocó a la mala. O sea, ¿cómo fue el camino de Isra Castro en tema financiero? ¿En qué momento crees que empezaste a aprender o cómo lo visualizas? Pues fíjate que pues algo curioso, pues a lo mejor no fue que yo viera algo en particular. Siempre tuve una relación curiosa con el dinero. Yo era un niño en ese tiempo que ahorraba. Entonces cada dinero que tenía lo ahorraba y lo guardaba. Y era como... hay fotos por ahí que yo estoy así con unos billetes de dinero. O sea, sí, es muy curioso. Ya después hice como que el recuento y platicando con la familia. Lo que sí, por ejemplo, mi mamá es una excelente administradora del dinero. No sé si inconscientemente... esa parte que al verla, que después la hicimos consciente ya hablando con mis hermanos, no sé, que había poco dinero en la casa y mi mamá hacía cómo, quién sabe cómo, pero había para comer, para esto, para las necesidades. Entonces no sé si esa parte inconsciente de no pensar en ese momento, pues la ibas integrando a tu... A veces como es a tu vida, la ¿no? parte más importante, no el que te diga, mira, tienes que hacer esto. A veces te dicen esto, pero ejecutan otra cosa. Justo. Y como niño no aprendes. Entonces, a mí me llama mucho la atención que muchos invitados nos han dicho que a partir del ejemplo, lo que tú dices, Osvaldo, no es que tu mamá te dijera, a ver, siéntate y te voy a dar tu domingo y esta parte te la vas a ahorrar, esto te lo puedes... O sea, del ejemplo que tú viste, cómo tu mamá se administraba y demás, es que a lo mejor tuviste esa primera experiencia y me da mucha curiosidad porque casi siempre es la mamá, ¿no? La que se administra bastante bien y demás. Entonces, esa es tu primera relación con el dinero, ¿no? Tú, un niño muy administrado, te gustaba la parte del... Yo decía ahorrar. Ahorrar. O sea, el dinero que tuviera yo lo ahorraba y lo guardaba. Nunca tuve el derecho de decir, me voy a comprar esto. Creo que me acuerde, no. Era ahorrar, no sé para qué. O sea, era como que... al menos decía, bueno, no sé para qué. Sí, no sabía, o sea, no sabía para qué lo guardaba, pero lo guardaba. Además, en algún momento hasta mis así, que yo no me acuerdo para qué lo ahorraba, pero lo ahorraba. Sí, no era cierto. Como, no sé, como pues, una cosa que no es entendible. No puedo entenderlo por qué lo hacían, ¿no? Sí, quién sabe. Debe tener algo subconsciente que yo cuando he metido así en fondo empiezas a encontrar algunas cosas, pero digo, ¿para qué también? Pues ya el que quiera investigar, pero bueno, no se necesita. Pero ahí que... ¿Empezaste a percibir algo ya del fútbol o antes tuviste algún salario, algún sueldo, algo que... Fíjate que... ¿Trabajaste en algo? La primera vez, creo que también de las que recibí un dinero por sueldo, mi papá administraba un edificio. De hecho, vivíamos aquí en Guadalajara. Yo tenía a lo mejor... Yo tenía 10 años, a lo mejor, alrededor de ahí. Entonces ya ves que bueno, el presidente o el tesorero pues, va siendo alguien que pues, habita un X departamento, ¿no? Y se lo van rolando. Entonces le tocó a mi papá. Entonces me acuerdo que me preguntó, oye, ¿no quieres? Vamos a pagar al que barra el edificio. Entonces tenemos que buscar a alguien. ¿Quieres barrer el edificio? Y yo, sí. Me acuerdo que me dieron 50 pesos por barrer el edificio. Entonces ¿y qué hacía? Lo ahorraba. Entonces, pero me acuerdo que fue así como que mi primer, pues, digamos, porque ya al hacer algo, pues recibir algo, ¿no? Un sueldo formal de lo que me acuerdo. O sea, a partir de más o menos 10 años. Y me quedó como, pues muy marcado porque lo recuerdo siempre como ahí estaba barriendo el edificio, y luego mi papá me daba mis 50 pesitos. ¿no? Entonces, pues era algo que a lo mejor ahora ya lo valora. En el momento lo haces pues por hacer algo, pues porque tu papá te invita, por decir, pues voy a hacer por un dinerito. Yo decía, pues no requiere nada de esfuerzo, pues barrer, pues qué, ¿no? O sea, como algo muy, muy así.
Y ya en el fútbol, Sí. a lo mejor estaba yo en Toros Neza y según yo, no mal recuerdo, eran como 750 pesos a la quincena. O sea, 1,000 y cacho. Sí. ¿Segunda Estaba eso, Isra? en segunda Segunda, división. ajá. Para haciendo un contexto para los señores, Sí, como nosotros, cuando estaba ese Toros Neza que jugó una final contra Ujú. Chivas, por ejemplo. Ujú. Ah, que era Más o menos en esa buenísimo. época. Ah, claro, sí. Todos Pony Ruiz, Mohamed, Ándale. todos ellos. Y todos se Muy acuerdan buena mucho de final. las que usaron Sí. máscaras en Sí. las fotos, eran muy... Sí, eran Un extravagantes. equipazo, un Sí. equipazo. Y ganó Chivas, me acuerdo. Creo que goleó 5-0, no sé si en el primer partido, en la ida, no me acuerdo, pero fue una Ajá. goliza y ganó. Bueno, era más o menos en esa época Sí. Ya. donde yo recibí como mi primer sueldo del fútbol Sí. y después ya no me pagaron. Ah, no manches. Ya después hubieron ahí problemas, no sé qué. Eso me ayudó después a llegar a Pumas y como Ajá. no me habían pagado, pues Te pudiste me salir. dieron mis derechos federativos en ese tiempo Sí. y ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate, los Pero fueron caminos del fútbol. unos meses nada más. Sí. Pero para mí era así como, puta. Oye, Sí, lo claro. bueno es que tenía sus ahorros, ¿no? Mis 50 Sí, pesitos. sí, ¿no? sí, pesos de la hora. Se hubiera invertido y ya Exacto. tendría- No, ahorita exactamente. Un detalle. No. Exactamente. Una cosa fregona. Entonces llegas a Pumas. Para hacer un contexto, tú ya vivías en la Ciudad de México con familia, llegaste como un foráneo a Pumas. Sí, yo nací en la Ciudad de México, soy de la Ciudad de México. Ujú. Después, como a los 7, 8 años, vine a Guadalajara. Hice aquí lo que es toda la primaria, entonces más o menos a los 11, 12, por ahí 13, nos regresamos a la Ciudad de México. Ujú. Por temas de trabajo de mis padres, pues así hicimos ese movimiento. Y ya ahí, pues estuve en una escuelita de fútbol de por mi casa, ahí por Aragón, que Ujú. por ahí vivía. Y ya después ahí me fui a probar a Toros Neza, sucedió esto, y después me fui a probar a Pumas. Llegué ya por ahí de los 17 años a Pumas. Y bueno, pues ahí estuve más o menos como un año a prueba. Porque Un año prueba. justamente porque ¿Un estaba año? atorado con mi famosa carta. en ese tiempo, ¿no? Las sí, famosas sí, cartas. claro, la carta. Entonces, claro. ¿de quién es? No sé qué, pues de Toros Neza, pues hay que hablar, no sé qué. Pero ya cuando, entre que te dicen que te puedes ir quedando Ujú. y entre que te preguntan para ver tus papeles, Ujú. pues pasó un año entonces en ese Ujú. proceso. Hasta que ya me ayudó justamente el papá de Horacio Cervantes. Ok. Ajá. Creo que trabajaba, creo que en la segunda o tercera división, estaba metido en la federación. Pues por medio de él preguntamos y ya dijo, ¿te pagaron? No, ¿sabes qué? Pues Dale, más, claro. hay que pedírsela y Claro. que te la den y automáticamente ya, pues Sí. como no te han pagado, no cumplieron con el Ujú. contrato, pues así fue. Queda libre. Entonces bueno, por eso se liberó y ya llegué a Pumas y bueno, ahí así se dio. Órale, un año de prueba. Ah. Como Sí. un año Sí, aproximadamente. sí, sí. Yo le llamo a prueba pues, por toda esta situación, Sí, pero, Sí, claro. por supuesto. Pero bueno, sí pero prueba sí porque tardé en que te dijeran, oye, ya, Sí, tráeme sí, tus sí, papeles, sí, ¿no? sí. Tardé un ratillo. Y al final, por está lo mismo, no registrado. puedes jugar ni recibir un sueldo, me imagino. Exactamente. Entonces, pues yo iba al chico de blanco. Ajá, ándale. Todos con uniformados. Nosotros siempre te dicen, no, playera blanca y short tal, ¿no? No, pues, creo que era azul. Ah, Entonces así me la pasé un buen ratillo. sí, Sí. tu mamá estaba harta de andarle dando a la playera Blanco, blanca. Sí. Exactamente. Calcetas Sí, blancas, sí, también sí. te decían en la barriga. Pobres mamás, pero bueno. Sí. Sí. Y de Isra, cuando te llama, o sea, para saber en qué momento a Isra Castro, aparte de ahorrar, ya le llamó la atención el más capacitarte en tema financiero, o fue con el pasar de las experiencias que tuviste teniendo, porque es válido también. Alguno dice, no, pues yo no supe nada de finanzas hasta que ya dije, pues ya empecé a invertir y ya tuve descalabros. O hay algunos que dijeron, ¿te llamó la atención antes alguna cosa? ¿Empezaste a investigar, a leer algún libro, algo? ¿O fue hasta ya posterior? Yo creo que fue más adelante. Había como una intuición, el Ujú. hecho del ahorro, fíjate. O sea, Ujú. ahorrar y a lo mejor eso me dio un poquillo de, pues, sentir, porque el ahorro te da una seguridad Sí. como anímica, ¿no? Como el Sí. decir, tengo un guardadito, ¿qué hago? También no he sido una persona que sea como muy despilfarrador. Ujú. No soy muy ostentoso, no soy Ujú. ostentoso más bien. Sí. Entonces, en ese sentido, pues mi forma de pensar no era gastar en cualquier cosa, ¿no? Sí. Como que quería gastarlo bien, haz de Ujú. cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre era pues a lo mejor ahorrar, a lo mejor luego se me venía a la mente, bueno, ya después de que ganaba uno más o menos Sí. bien. O sea, tocando un tema, ¿cuándo empiezas a ganar bien ya que debutas en Pumas? Fíjate que debuto Sí. ganando 4,000 pesos. Más o menos. Debutaste. Sí, en Pumas. Pues más o menos a lo mejor pone que ganábamos, sí, Ajá. pues alrededor de Sí. entre 2,000 y subía a 4,000, pero ya cuando subo a los primeros entrenamientos, a la pretemporada, ya cuando me dijeron quédate, pues arrastras el contrato anterior. Sí, no te incrementan hasta... Entonces, bueno, pues ya después pues, estás ahí medio, pues, en ese momento Ujú. no quieres saber nada de dinero en ese momento. Sí, Claro, pues, sí, lo que jugar, quieres es lo que jugar. quieres, Pues claro. quieres estar Claro. ahí, quieres Sí. pues
ganarte un lugar, quieres primero, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que eran como 4,000 pesos. Ya después como que me lo fueron doblando, ¿no? Fue 8,000, luego 16,000. Ya cuando jugué, bueno, no hacían ya analizando, pues a lo mejor era poco en ese tiempo, ¿no? De analizando lo que ganaban unos y el tiempo que llevaban, cosas así. Y Sí, pero para la época también ganar 8,000 no lo ganaba cualquiera en un trabajo normal. Hablando y de nuestra edad menos. Sí. Y, o sea, ya empiezas a tener una percepción que a lo mejor dices, comparo con los futbolistas que estaban ahí, pues dices, no ganaba casi nada. Claro. Pero ya hablando en población y todo, pues debutaste en el año... Yo debuté en 2002. Yo tenía 21 años. En el 70 y qué. No te quedas. En el 70 y... Siempre es así. Me veo grande, pero no soy tan grande. No, pero sí, estás hablando de hace 20 años. Con el Marte, ¿no? 8,000 pesos. Con el que ya desapareció. 8,000 pesos hace 20 años, pues ahorita 8,000 es el sueldo mínimo. En ese entonces no era para nada el sueldo mínimo. Entonces, es cierto. Generalmente comparamos, ¿no? Oye, es que mi compañero de profesión ya ganaba tal, pero si tú veías a tus cuates de tu edad, bueno, pues eras el que más ganaba, seguramente. Oye, ¿con quién debutas? ¿Con Hugo? Con Hugo Sánchez, sí. Súper. Y es ese proceso, y después, ¿a los cuántos años pudiste hacer una renovación de contrato en donde ya te favoreció a ti un sueldo más estable? Después del gol de Madrid. No, se fue dando pues en charlas. La verdad, las primeras pues, las tuve yo. Después ya te empiezas negociaciones. Ajá. Las primeras charlas de negociación sobre los contratos, sobre lo que viene, ¿no? Y luego ya después, pues, se te acerca alguien, te asesoran. Pero para todo esto, pues, lo sabes, es como mucha ignorancia en ese sentido de que te va sorprendiendo la situación. Sí. Y sobre cómo te va sorprendiendo, te van diciendo, pues tú vas agarrando lo que vas viendo. Pero no tanto lo estás... En el camino lo vas haciendo un poco consciente y a lo mejor te empiezas a hacer preguntas, pero en el momento es, mira, este es un representante, y platicas y tú, bueno, pues que sea mi representante, ¿no? Porque te lo dijeron, porque fue, porque... Pero bueno, aún así no había un asesoramiento, en este caso financiero, y de muchas cosas. Era, mira, yo creo que puedes hacer esto, puedes ganar tanto, vamos a pelear tu contrato, tal. Y tú decías, no, pues está súper bien. O sea, me va a ayudar en algo. Pero analizando ahora, creo que está demasiado, pues, sesgada la forma en que, pues, te orientan. De hecho, era casi nula incluso, ¿no? No era una orientación, nada más te decían ciertas cosas. Había muy pocos representantes. Yo creo que antes no había la cantidad que ahorita hay. Aparte. Pero la información que te daban, al menos a mí, fue, vamos a renovar. Todavía no hablabas de dinero, de que a lo mejor cuánto podías ganar o no. Era, pues, ya después de que estaba negociando, mira, pues te vamos a dar más o menos esto. A mí me tocó eso los primeros así contratos. En el momento pues estaba súper bien, ¿no? Ya después como mi contrato fuerte a lo mejor fue así como de 50,000 pesos, ¿no? De decir, puta. ¿Qué edad crees que tuvieras más o menos? Híjole, a lo mejor 23, 24. Y en ese momento financieramente ya tenías algo. Digo, te pregunto esto financieramente de educación o de algo que te llama la atención, o ahí todavía no. ¿Por qué te pregunto? Porque a muchos chavos les va a pasar y a veces les pasa a los 18, a los 20, 21 o 24, 25. Pero a veces piensan, o sea, ya nos dirás ahorita, pero piensan de que no, yo hasta que tengo un contrato multimillonario es cuando voy a empezar a preocuparme. Entonces, ¿tú en ese momento ya tenías algo? ¿O ahí te llamó la atención? ¿O fue hasta después? A lo mejor ahí dijiste, pues con esto estoy ayudando a mis papás y tal, y ahorita no me preocupo por invertir. ¿Ahí ya te cayó el 20 o seguías con...? Pues, yo tenía la intuición. Yo en ese momento no buscaba formarme, ¿no? Ahora ya dije, ¿por qué no busqué formarme de eso, no? O sea, eso es lo que ojalá que compartan, ¿no? O sea, que aprendan. Lo hice ya muy tarde, muy tarde, como educarme financieramente, ¿no? Sí. Siempre fui muy inquieto y preguntaba, a lo mejor, ¿y qué hacen? ¿Y cómo le hacen? Y tuve la intuición, a lo mejor nada más, de decir, voy a comprar una casa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la puedo rentar, porque si no sé qué. Claro. También tenía a lo mejor el sueño financiero de comprar una casa a mis padres. Sí. Era así como que, no, pues una casa de mis papás. Entonces, pero... Es el ideal del mexicano. Ajá, exactamente, aparte, ¿no? Sí. Aquí podríamos entrar en charla de, ¿será conveniente comprar, rentar? Ya cuando estás más adelante, pues ya, pero de eso a nada es muy Pero bien. Bueno, era como muy... Observaba, veía a alguien a lo mejor de lana o de dinero, ¿no? Gente que traía su... Y veía qué hacía con él, ¿no? Cómo le hacía. Entonces siempre observaba y a lo mejor, pues,
esta intuición de no gastar cualquier cosa, de mejor gastarlo en algo que valiera la pena, pero todavía no con esa inversión. Para mí, la inversión era comprar una casa. Ese era como que tu objetivo, lo que yo pensaba que eso era una inversión, ¿no? Claro. Que me podía dar a lo mejor lo principal que se me viene a la mente. Sí. Pero nunca así de otra cuestión. Es que la mayoría es así, la mayoría pensamos de esa manera y es también algo cultural porque estamos acostumbrados a no tener la economía tan grande ni los conocimientos y porque una casa te da estabilidad y porque la mayoría que te dice, no, pues una buena familia y una casa y con eso ya estás como quien dice cumpliendo hiciste, tu objetivo de vida y ya puedes tener a tus hijos. Porque se cree que la rentar, pues estamos tirando por el dinero, ¿no? Tiene un análisis profundo, pero bueno, también depende de la oportunidad que tienes en ese momento, pero bueno, ahí entra ya como que algo más estratégico, ¿no? Es más, un poquito más complejo, pero creo que es bueno también para que lo sepan. Yo creo que lo hemos dicho, ¿es buena la deuda o es mala? Pues también depende. ¿Es bueno rentar o no rentar? También depende. Si tienes el dinero puedes invertirlo, de ahí poder pagar tu renta, pues a lo mejor te conviene más que si tal, o sea, ahí ya exactamente es meterte un poquito más a profundidad, pero está interesante, digo, ¿cómo fue más tu intuición que dijeras que me preparé? Ojalá que se preparen más desde un principio para llegar a algo y estar listos. Que bueno, hasta eso fue bastante, creo, atinado el camino porque a veces, y también remarco mucho, lo hacemos o lo hacen al revés, ¿no? Un carrito y luego otro carrito y no hay casa y hay lujos. Entonces creo que como primera inversión fuerte, la casa pues sí tiene una estabilidad. Al final es muy difícil que le pierdas a un bien inmueble tangible. Entonces, ¿cuál fue tu primera inversión? Digo, perdón que siempre nomás como sumándole a eso, ¿no? Ya así como inversión... ¿A que tú consideres? Digo. Pues fue a lo mejor la casa de mis papás, pero era para ellos, ¿no? Fue más bien, fue el primer sueño de ya pues, ¿cómo se llama? Una inversión, porque al final creo que es una inversión más que un gasto, ¿no? Para que te abras y que al final así lo creamos nosotros, inversiones hasta, pues, invertir en un libro y es para mí, ¿no? O sea, todo lo que sea es para mis papás, me da una tranquilidad, me da un amor, me da una satisfacción de verle a mis papás, también es inversión. Entonces, digo, sí lo consideramos así, por eso. Entonces fue la casa que le inviertes a tus papás para... Sí, a lo mejor el primer gasto, pero ya ya como diversificando. Pero yo pensaría que es inversión porque te puede servir un coche, ¿no? Sí. Porque sí andábamos, tenía un coche mi papá, pero pues lo usaba y luego yo le decía, pues préstamelo. O no, o me voy, ¿cómo me voy? O échame un ray. Y ahí estábamos, ¿no? Entonces también... Una día decía, bueno, aparte del gusto, me quería dar como un gusto y fue un coche, de hecho era de un tío que nos encantaba, un Jetta. Me encantaba y lo veía y yo decía, está bien. Y un día le digo, oye, ¿no vendes tu coche? Y ya, pues no. Ya un día me dijo no, como decía, no lo había pensado. Y yo, ok, bueno, pues un día que sirva. Y un día me dije, pues sí, lo vendo. Entonces ya ahí me animé a comprar el coche. Pero fíjate, ya pensando, ahorita hablando de la diversificación, pero pues tengo un gasto para el coche y tenía la planificación de hacer la inversión de una casa de mis padres, ¿no? Claro. Y visualizando pues también algo yo, ¿no? Y a lo mejor a futuro. Una cosa que siempre hice, que esto también era intuición, si yo tenía un contrato pues ya más o menos bueno, yo planificaba todo para ese contrato. Si eran 3 años, que ibas a ganar, planificaba qué hacer en esos 3 años, más o menos con ese dinero. Sin pensar a lo mejor en premios y nada, ¿no? Y decía, a ver qué puedo hacer en esos 3 años. Lo que tengo seguro, claro. X, si es una cantidad de X, si son 10, pues pensaba, ¿qué puedo hacer con 10? Entonces decía, bueno, la casa de mis papás, a lo mejor puedo comprar el coche y a lo mejor puedo hacer esto. Y ahí le paraba. No me iba más allá. Está bueno. Volví a tener otro contrato y otra vez volví a hacer mi planificación. ¿No? Porque es que yo decía, entonces termino al menos el contrato ya lo firmaste. Claro, y ya eso seguro. Se cumple. Cualquier cosa, te vas a un pleito, pues te pagan tu contrato. Y a lo mejor ya no juegas fútbol, ¿no? Sí. Y yo decía, pues una lesión, no sé qué, pero al menos ya tienes un contrato, ¿no? Ya el contrato siguiente, quién sabe. Sí, ahí sí, a quién sabe. Me gustaría si muy bien, ojalá que puede ser peor. Un paréntesis, querido Isra Osva, porque nos ven muchos que tampoco están tan familiarizados con el fútbol. El futbolista también recibe una cantidad importante a partir de los premios, ¿no? También hay. Depende mucho también en qué equipo juegues y de los logros. Y de los logros, por supuesto, pero hay rachas, te tocaron buenas rachas en varios equipos, entonces lo han escuchado varias veces el tema de los premios, porque alguien me preguntó, ¿no? ¿Y les dan premio? Son bonos recurrentes por logros que van consiguiendo, entonces es una cantidad también importante ahí. Son negociables, ¿no? Siempre negocias los premios.
Hay equipos que a veces te los quitan, hay veces Sí, que ayuda sí. para incentivar. Claro. A veces pues, está calculado muchas veces Sí, en los premios. sí, Entonces, bueno, pues, siempre es como que sea parte de la logística de un equipo. A mí me gustaría hacer énfasis y como no resumen, pero haciendo acotación en esto que dice Isra. Fue bien importante que no se aventó a proyectos demasiado grandes y que va a ser durante 10 años. Ahora lo he vivido y alguno me ha pasado que tengo compañeros que se aventaron con seguros de gastos médicos, bueno, seguros de ahorro que son a 10, 15 años y se los plantean así. Pongan mucha atención porque está padrísimo lo que dice Isra. Oye, yo tenía 3 años de contrato, aseguraba que si yo iba a invertir en algo era dentro de ese rango de dinero que iba a ganar esos 3 años que tenía asegurados y no pensando en que iba a tener otro futuro contrato mejor o otro futuro contrato similar. Entonces está padrísimo ese concepto porque así ya no estás con la preocupación, estás concentrado en tu deporte, estás concentrado en tu profesión, alguien que no sea futbolista. Entonces está padre que tuvieras ese concepto porque muchos se avientan a un contrato de 10 años y después andan sufriendo, le tienen que vender una casa o algo así para poder pagar el seguro porque si no lo pierdes. Sí. Entonces, bueno, digo, nomás era por hacer la Sí, no, pero sabes que es bien interesante porque yo después lo analicé y me sirvió también mucho en el tema deportivo, porque mi reto era mejorarlo, ¿no? Ah, claro. O sea, yo decía, tengo esto 3 años, pero a veces fantaseamos, ¿no? Sí. Y creemos que, como ya tengo esto en 3 años, seguramente con el tiempo, pues voy a mejorarlo. Más, y no necesariamente, o sea, no necesariamente. Entonces, Cierto. para mí era como, 3 años, entonces tengo... pues, conseguir esto, primero ser titular, no sé qué, mantenerme, la selección. Sí. Y ya de repente te das cuenta, ya pasaron los 3 años. Entonces ya ves y dices, creo que he hecho bien las cosas. Sí. Y es cuando venía ya... Otro incremento. Exactamente. Entonces decías, bueno, creo que tengo posibilidades por lo que había sentido, pero me iba a esos retos como a nivel... pues de mi trabajo, ¿no? Sí, o sea, como decir, pues, lo que tengo que hacer es mejorar en mi trabajo, pues para que esto incremente o sume o qué sé yo, ¿no? Sí, claro. Entonces me servía como en esas dos, que después lo analicé más profundamente y dije, primero era financieramente, ¿no? Decir, pues, así, pero como que en el fondo también llevaba esa parte, ¿no? De ayuda, a lo mejor de impulsar. Sí, de motivarte, que eso te hacía como un aliciente para hacer las cosas. ¿Llevabas un presupuesto como tal marcado, un registro de gastos, Sí, ahorita le dices, quieras o no es un presupuesto para saber que tienes 6 pesos y vas a invertir. Pero llevabas presupuesto. Fíjate que no lo anotaba, lo tenía todo en la cabeza. Es que sí es. Pero sí, como que sí lo administraba en términos muy generales. Así como que, bueno, tengo que pagar. ¿Sabías cuáles eran tus gastos? Ajá, haz de cuenta, sí, pero no lo anotaba. Ya después me di cuenta con el tiempo. Ayuda mucho. Lo básico, ¿no? Sí. Cuánto gano y cuánto gasto, ¿no? Sí, que eso lo supe ya más grande. Sí. O lo sabes porque te lo han comentado, pero no lo ejecutas, ¿no? Sí. Creo que cuando ya te lo dicen un poco más concienzudamente, es cuando lo asimilas totalmente y dices, no, ya me tengo que poner aquí a hacerlo, ¿no? Sí. Y que cuando lo llevas haciendo, yo también llevo ya varios años haciéndolo, pero te das cuenta de muchas cosas. O sea, es como ir al doctor. Si no te haces una radiografía, no sabes cómo están los huesos. Y es lo mismo. Y dices, no, pero estoy bien. No te das cuenta que tuviste una fisurita hace 10 años. Sí. Es lo mismo. O sea, si anotas presupuesto, checas cuánto ganas, cuánto gastas, después te das cuenta y dices, en esto puedo mejorar. O sea, con razón me dolía o con razón se me está yendo el dinero, no sé cómo. Y pensaba que podía ahorrar 10,000 y ahorra 7,000. O sea, digo... Entonces yo creo que consejote para todos los capitanes, mi querido Osva, siempre hacemos hincapié en eso. No importa la cantidad que estén recibiendo, porque también dicen, bueno, ahorita, no sé, me están cayendo 5,000 pesos, ¿qué voy a anotar? De verdad, si eres fiel en lo pequeño, en lo grande serás muy estructurado. O sea, si desde que tienes a lo mejor tus primeros ingresos empiezas a tener esa estructura, ese orden, y todavía le pones a lo mejor... Entre más específico sea esas anotaciones, más estabilidad y más estructura puedes tener en tus finanzas. Entonces, capitanes, empiecen desde ahora, ¿no? Incluso si a lo mejor nos ves y estás muy chiquito y todavía no ganas dinero, porque también nos ven muchos menores de edad, cosa que me da mucho gusto, ¿eh? Sí, ya estamos llegando a chavos. Si te dan el domingo o fuiste a ver a la abuela y te dio lana, administrate. Entonces, qué buen consejo ese que haces hincapié, mi querido Osva. Sí, claro, ¿no? Y creo que él pone el ejemplo de lo que hacía Isra. Al final, todas estas son herramientas que suman y que también se trata de que te den lo más tranquilidad, ¿no? Al final Isra lo hacía por una tranquilidad y como dice, un aliciente para el fútbol también, que te motive para darle. Pues así háganlo, porque sí, no es que esos 500 los tengas que cuidar, simplemente saber qué vas a hacer y hasta con gusto te gastas esos 50 que destines de los 500 que te han dado. Exacto. Digo, estoy inventando, pero realmente ya te da como la satisfacción de estar ordenado. Y eso, quieres o no, te trae más dinero o tarde o temprano. Yo tengo una pregunta para los dos que es muy genuina.
con toda la libertad de lo que quieran responder, pero por ejemplo, yo entiendo la estructura de los futbolistas con los contratos y premios que puedan más o menos tener, pero los dos fueron jugadores de selección. Eso ustedes quizá no lo tenían a lo mejor presupuestado, contemplado. Sin entrar a detalles de cantidades y demás, ir a selección es muy redituable, además de lo personal, por supuesto, y el placer, el orgullo de representar a México. ¿Representaba una cantidad importante comparado con sus ingresos? Pues, bueno, yo te lo veo. Al final, la selección no te paga. Sí. No llevas un sueldo. Tu club te sigue pagando. No sé ahora, porque creo que estaba viendo por ahí que ha cambiado eso, ¿no? Ha cambiado. Creo que cada que te llaman te dan un porcentaje de acuerdo al sueldo, algo así, ¿no? Porque, bueno. No sé bien cómo se maneja. Sí, pero creo que ya cambió un poco. En nuestros tiempos, en aquellos tiempos. Mijito. Eran solamente, pues, premios por algunos torneos. Sí. Por algún partido. Decían, si ganan, pues a lo mejor hay una cantidad, sí, ¿no? Un partido de exhibición. Entonces, pues, eso era como aliciente. Además de que te daban viáticos, donde tú no los utilizabas porque ahí pues, tenías donde dormir, tenías que comer. O sea, esos sí eran perdón, la expresión eran en cachete, o sea, sí, sobrecito con tus viáticos. Sí. Que no gastabas porque comías con ellos. Y... Así es. Entonces era pues un dinero que no contabas con él, pues que ahí estaba. Pero yo creo que la mayor situación era el hecho de estar en selección, es como una invención. Claro. Porque eso te da pie a que pues tu equipo pues, te valore, tú te sientes bien, sigues mejorando, tienes oportunidad de ir a otros equipos, estás en un aparador diferente, distinto. Entonces, pues esa es una de las mejores inversiones. A lo mejor uno no pensaba en el dinero, era lo que menos, pero tú sabías que eso pues, te iba a dar pie a un montón de cosas, además de estar ahí y representar, como tú dices, con orgullo y ir a algún torneo importante, interesante, una copa, qué sé yo, pero además sabías que pues estabas entre los mejores de México, entonces eso, pues estás ahí donde te podían elegir pues, para otro equipo o mejorar contrato, porque oye, claro, también, claro, sí, es seleccionado nacional, te puedes valorar mejor, súper bien. Eso era, para mí eso es lo principal que te daba como potenciarte para un nuevo contrato. No, a mí también en época no me tocó, fue un poquito después de ir, no fue tampoco mucho, y no ganabas, o sea, no te daba selección tanto. Sí, a lo mejor calificabas al mundial, tal, te llega un premio, que claro, es un premio grande, pero comparado con el sueldo que tienes en los clubes no es tan grande. Correcto. Los viáticos te servían muchísimo porque te daban en dólares y creo que sigue aumentando. O sea, sí les va mejor ahora, pero no es el fin, y aparte ir a selección era como ya, esto ya es la cereza del pastel, pero por él era supuesto. Ya representar el estado, ¿sabes? Es lo más bonito. Sí. Pero bueno, sí, financieramente no era tan grande, pero sí te daba una cantidad por ahí. Si te iba bien, en base a logros, realmente es en base a logros. Entonces, bueno. Pues muchas gracias. Te traía yo esa desde el otro día, te lo quería preguntar y dije, mira qué interesante. Sí, pero fíjate, es porque mucha gente, y a lo mejor en su momento también ignorando qué pasaba con la selección, pues, ¿qué onda? ¿Quién les pagaba? ¿Les pagan por esa selección? Hay mucha esa duda, ¿no? Ahora ha cambiado un poco, pero antes, pues, no. No, y está ese cliché, ¿no? De los que somos aficionados de sillón de, solo van a selección a llenarse los bolsillos y demás. Pues ahora sabemos que no, para nada, ¿no? De verdad es un orgullo representar al país, pero no es que tu convocatoria de selección vas a regresar. O sea, tú no te llevas el dinero de la gira, ¿no? No, exactamente. No, para nada. Bien. Sí, para nada. Isra, ¿cuál fue tu... bueno, ya dijimos el momento que empezaste a invertir, pues fue la primera casa que tuviste de tus padres. Pero ¿cuál fue tu más fuerte de inversiones hacia donde te enfocaste mucho? ¿Te fuiste más bien a raíces? ¿Tuviste algunos negocios? ¿Hiciste alguna cosa? ¿O hacia dónde se enfocó Isra? Pues desde la primera inversión más adelante pasa, que a lo mejor lo viviste, que como ignoras muchas situaciones, tú estás enfocado en el fútbol y no estamos preparados, la gran mayoría, de saber qué hacer con el dinero. Entonces, pues yo tenía esa inquietud de decir, pues qué, pero no tampoco quería hacer algo. Entonces, a lo mejor rápido respondiendo es pues en varios inmuebles. Entonces yo decía, bueno, pues, y entonces trataba de buscar un inmueble pues que estuviera bien ubicado, que también era una intuición. Yo decía, si compro un inmueble tiene que
tener la característica de que inmediatamente yo lo pueda vender porque es una buena oferta de venta. Pero eso era algo que yo también pensaba, no fue que me dijeron, estudié, ¿no? Sí. Yo decía, en cuanto, no era porque estaba bonito, no era porque estaba no sé qué, que evidentemente pues también, sino yo decía, tiene que estar en un punto donde si yo lo quiero vender, así lo compré y inmediatamente lo quiero vender, es oportunidad de venta. ¿Por qué? Por la ubicación, por una serie de cosas, de factores, ¿no? Evidentemente. Entonces, casi siempre trataba de hacerlo así. Entonces, pues, compré después departamento, una casa y yo decía, bueno, pues al menos ahí creo que está más seguro. Pero también ignorando muchas cosas, porque pues era nada más plena intuición. Quería yo, a lo mejor tenía la inquietud de meterlo en otro lado, pero no sabía dónde y no sabía con quién, no sabía cómo. No hubo ningún mentor en ese momento. ¿Y después tuviste alguno? ¿O ya? No, mentor, coach, alguien que te dijera, o alguien financiero que dijeras, pues le aprendí, ¿no? No, ¿sabes qué pasaba? Que yo observaba y veía, por ejemplo, pues un grupo, platicaba o con alguna persona algo, y yo decía, oye, pues un día que tenga yo oportunidad, me gustaría pues sumarme, ¿no? Entonces yo así fue como he invertido algunas cosas. Y ya después, pues a lo mejor hice un curso y tal, y me ayudaron a ver diferente, ¿no? Pero fue más así, no tuve una persona que me estuvo diciendo, oye, la hacías. Platicando a veces con mis papás alguna cosa, me dejaban siempre. Tú decidiste hacer. Entonces siempre estuve así como, más bien como que alerta. Y donde yo veía que podía haber algo interesante, que te daba alguna persona cierta confianza, yo era el que a lo mejor buscaba, ¿no? ¿Hiciste algún curso o algo que te...? Sí, hice un curso de finanzas personales, ya grande. Ya grande. Y sigo haciendo, o sea, ahora sigo alimentándome, leyendo y todo sobre finanzas, porque no necesariamente porque tengas o no tengas dinero, no hay que leer o sí leer. Y más, se va actualizando la vida. Porque al final el dinero siempre lo tenemos. Sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues ya fue grande. Yo creo que así, curso, ya fue cuando estaba en Toledo. Bueno, así como curso. Retirado, Bueno, estabas ya en el... Sí, estaba jugando, pero ya en mi último año. Pero ahí fue, o sea, yo dije, a ver, es que fue también un decir, a ver, de lo que tengo, de lo que he hecho, de si tengo ahorrado o no, de todo. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué onda? O sea, ¿hacia dónde lo voy a...? Como que yo decía, tenía una necesidad de que alguien me orientara, alguien que supiera plenamente de decir, a ver, tienes esto en una propiedad, en un negocio, no sé qué, en un terreno, a lo mejor, en tu coche, ahorrado, que me dijera, oye, a ver, de este dinero, y que me diera esa visión financiera. Oye, yo te sugiero que a lo mejor vendas, o a lo mejor quédate, o a lo mejor tenía esa necesidad, pero ya al final, ya, porque como ya estaba como planificando. Cuando no estabas percibiendo las cantidades fuertes que tenías, cuando ya... Fue así. ¿Y tenías noción de lo que era tu patrimonio total? Sí. Sí sabías el valor de tus activos. Más o menos. Yo te digo que hacía mucho juego con la cabeza. Entonces yo decía, a ver, tengo esto, no sé qué. Pues más o menos me da este total. Entonces tengo esto, ¿no? Pero cuando hice el curso me hizo hacerlo así ya con precisión, ¿no? Con precisión. Por ejemplo, eso del presupuesto. Ahí fue cuando ya me puse, fíjate, ya grande. A lo mejor hice uno ahí como yo, a ojo de buen cubero, así como mi intuición. Y siempre lo llevaba a la cabeza, no sé por qué, siempre era así como que, a ver, ¿cuánto hemos gastado? Y yo decía, bueno, sí nos alcanza para hacer esto. Pero era todo así como que en la mente a grandes rasgos, ¿no? Pero hasta ese tiempo. Y ahí fue cuando me puse a leer mucho más también al respecto. Que justo, no por hacer promoción, pero sí por hacer promoción. Tenemos cursos en donde compartimos mucho de esto también, de cómo poderse organizar, de hacer un presupuesto, que la verdad te ayuda muchísimo a esto, que es ir sabiendo cómo le vas a hacer, qué viene, y cómo irte organizando, y cómo viendo también cuánto es tu patrimonio para ver cómo lo vas haciendo crecer. Que para mí la definición de riqueza es esa, es que tu patrimonio vaya creciendo año con año, pero que tengas un buen estilo de vida. Cada quien a sus gustos, a sus definiciones de buena vida, porque para un Carlos Slim va a ser diferente que para un Osvaldo Alanis. Pero a lo mejor va a ser similar el hecho de decir como la libertad, ¿no? La libertad de decir, pues puedo hacer cierta cosa. Exactamente. El estar como en paz. Más que la libertad es estar en paz de decir, estoy tranquilo. Con un peso, con 2, con 10, con 1000. Pero estoy como en paz. En paz, tranquilo. Y eso te da pues esa libertad a lo mejor de maniobrar. Yo la comparto con los dos totalmente. Digo, la tuya la hemos rebotado varias veces y me gusta mucho, pero también por supuesto la paz, ¿no? Decir, bueno,
si yo ahorita estoy recibiendo esta cantidad, estoy en paz porque me da para vivir bien, para estar con la familia, para demás. Entonces, me parecen dos conceptos bien, bien valiosos, querido Isra. Me encantó el tema de tu intuición. A ver, era arriesgado y demás, pero siempre te llevó por buen camino, ¿eh? O sea, tenías un raciocinio bastante correcto y atinado. Eso de la casa en un buen lugar, una buena zona, que en cualquier emergencia la puedo vender. Porque generalmente, bueno, o a veces pasa que van y nos llevan unos departamentos, porque aquí en 10 años, ya sabes, va a ser esto una zona y demás, y a veces sale, pero a veces no. Y te quedaste con un departamento precioso hasta San Juan de la Tostada, con una de basura al lado, y dices, ching. Entonces, bueno, tu razonamiento pues, creo que fue correcto y te llevó a buen puerto. ¿Probaste algún otro negocio? ¿O todo fue bienes raíces? No, fue eso. Y ya después, bueno, a lo mejor tú lo sabes, en imagenología, pues ahí con un par de futbolistas también. Sí. Fue eso. Luego ya también otro futbolista me invitó. Yo le dije. Está ahí y sigue. Y sigue, sí, sigue. De hecho, estamos ahí creciendo y está ahí. Creo que eso también es algo que ha sido un poco, yo lo he comentado cuando hemos hablado así, que ha sido mucho eso de intuición, de suerte, de no sé. Pero o sea, a lo mejor como si supiera ahora lo que sé hace mucho tiempo, o sea, hubiera planificado mucho mejor y hubiera hecho mucho mejor, pero creo que hay un factor bien interesante y bien importante en este momento, o sea, del futbolista o del deportista, no en todos los casos, pero no hay alguien, como tú decías, un mentor, no hay alguien cercano, de confianza, que uno se pueda acercar, que rápido dice, pues aquí busco rápido y encuentro a alguien, ¿no? O así por no saber, o porque lo conociste, o qué sé yo, o sea. Entonces en ese momento, pues dices, ¿qué voy a hacer? Y al no haber estudiado algo referente a esa situación, pues nada, ¿no? Sí, entonces, no sabes quién. La verdad es que a lo que iba era como que corrí con cierta suerte, con esta intuición, con eso, que también una meta que yo me puse fue, cuando yo me retire, no quiero depender de que tenga que trabajar. Sí, claro. Eso fue una meta que me puse y no sé, se me dio. Se me dio, pero no fue algo que yo es que sé de esto y lo voy a meter aquí, voy a crear esta empresa para. No fue así, ¿no? Fue más bien intuir de dónde, con quién, cómo, y se fue dando, y algunas cosas salieron bien, algunas cosas no salieron bien, pero me dio ese objetivo que me puse, sí se cumplió, ¿no? Me retiré y dije, bueno, afortunadamente no dependo de que tengo que trabajar para seguir con este estilo de vida. Entonces, bueno, pues y ahora ya pues es modificar, mover, hacer, ¿no? Seguir haciendo, seguir acrecentando un poco eso, pero por un bienestar y por hacerlo trabajar también, ¿no? El dinero y no nada más decir ya estoy libre, ya va y no hago nada y ahora sí ya me tiro a la hamaca. Sí, no, por el crecimiento. Ahorita te escuchaba y Dani me conoce mucho y tú también dices, pero ya lo hemos platicado. A mí pues me fuerte es como ese tema de poder de atracción y lo que me gusta, pues me conecta ahí. Entonces te escuchaba y es como, no supiste cómo, pero tú le mandaste al universo esa indicación de quiero terminar y tal, y no fue planeado, diciendo, con esta empresa y esta empresa es como voy a poder tener esa libertad y no depender de un trabajo. No, pero mandaste esas señales, mandaste esa energía y intuición, que realmente es muchísimo, muy importante, y creo que de lo más importante, pues fueron llegando diferentes cosas que te da para que cuando te retiraras dijeras, no necesito trabajar. Pero ya lo hago por gusto, ya quiero hacer algo que suma, ya estoy administrando lo que llevo a tener para ver cómo poder potenciarlo y seguir generando cosas. Esto está padre. Yo también soy un poco así como lo que tú piensas. Sí. Y yo después saqué la conclusión de que siempre, o sea, lo deseé. Sí. O sea, pero lo deseé fuerte. O sea, no fue así, quisiera, no. O sea, lo decretaste, pues. Pero, pues más allá de que decretar lo que también es que está exactamente, lo deseabas tanto que generabas las cosas para que sucediera cuando tuviera que pasar, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor esta intuición o esto fue también encaminada a todo este detalle, ¿no? Digo, eso también yo creo que lo comparto, este tipo de creencia. Sí. Cuando tú deseas algo que primero lo piensas, luego lo sientes, pues sin querer, pues el mecanismo, desde mi punto de vista, sería que se van generando situaciones. Vas abriendo los ojos a situaciones que te están llevando a Exactamente. ello. Sí. Sí, personas se van conectando y proyectos se van conectando y tus filtros también se van quitando de cosas que no vas haciendo filtros y cosas que no conectan con esa idea, pues te van, las vas desechando, no vas haciendo nada. Y sí, qué padre. Entonces hiciste varias cosas, digo, más allá de bienes raíces, pues empezaste a hacer más diferentes proyectos. ¿Cuál fue de los mejores proyectos o el mejor proyecto que podrías decir? Mejor inversión, pues. Pues a lo mejor ya más estable, ya un poco más con conciencia, lo de la imagen, yo creo.
porque fue ya más asentado, ya nos juntamos, ya fue un poco más pensado, ya uno ya entendiendo más, más. Pues, dónde puede ser. Y luego ya el entorno, la gente con la que te vas uniendo, pues también va sumando mucho, ¿no? Y eso pues, ayudó. A mí me llamó la atención imagenología, o sea, ¿nos puedes a lo mejor detallar un poquito más? Sí, es todo lo que tiene que ver con imagen de rayos X, resonancia magnética, tomografía, todo este tipo de cosas. Pues que son muy necesarias grande, pues, ¿no? Para hacer el... Y es una empresa grande, o sea, ya es reconocida. Sí, empezamos, se llama Mar Negro, sí. La clínica, sí. Le llamamos clínica, y tiene esta parte de imagenología que a lo mejor puede ir creciendo en otros aspectos. Y empezamos poniendo una resonancia. Sí. Y ahí fue un poco, bueno, los que más estaban inmiscuidos, porque también pues, desconocemos del tema, pero claro. A lo mejor era pues, apostarle, y empiezas a investigar y sabiendo, y pues un poco te mueves un poco. Y se puso una primera, y ya después vimos que pues creo que era algo interesante, y ya hicimos la clínica, ya le metimos más cosas, y ya, pues ya lo fuimos desarrollando más, y bueno, pues ahí pues está creciendo y está dando pues... Qué interesante diversificación, que al final pues ustedes lo usaron muchas veces, ¿no? Pero bastantes. O sea, no a lo mejor hasta inconscientemente aprendías de tu experiencia como jugador. Oye, me tardaron 1 hora para sacar un chingado rayos X y demás, que no haber otro aparato, que entonces... Yo creo que ni te imaginas tú qué uno va a hacer. Y bueno, pues sí, es negocio, pero no te imaginas que puedes estar en algo así. La verdad es que una cosa fue llevando a la otra, pero eso habla un poco de suerte. Alguien invitó a alguien, por decir nombres, y ese alguien me dice, oye, ¿quieres entrarle? Y yo, pues sí. Y ya entras y bueno, pues a ver cómo está, y empiezas un poco a meterte en ese ambiente, ¿no? Y a ver qué sucede, y luego ya pues, se da bien, y bueno, ya intentas replicarlo. ¿Están todas aquí en Guadalajara? Sí. Súper. ¿Podemos repetir el nombre para...? Mar Negro se llama. Mar Negro. Si alguien se rompió la pata en estos días o tienen algún estudio... Quiere sacarse. Vayan a Mar Negro. Además de canasta básica, ¿no? El siempre estar pendientes de la salud. Mar Negro, excelente opción. Sí, ya tenemos comercial ahí. Ya lo vemos. Padrísimo, mi querido Isra. Oye, Isra, pues tenemos una dinámica. Me faltó una pregunta. Perdóname, querido Osvaldo. Yo siempre Tu peor inversión, porque también hay de que puedas decir, algo salió mal, algo te arrepientes de que pueda ser complicado, que dijeras, pues, me metí ahí y esa intuición me falló. Sí. O de plano fuiste estable y no tuviste un descalabro. No, sí, yo creo que todos hemos tenido una mala inversión. 90 y tantos %, sí. Poco más, poco menos, mucho dinero, menos dinero, mucha energía puesta ahí, menos energía, o sea, tiene que ver muchas cosas. Eso es lo más, para mí, que más te desgasta, más que pierdas dinero es energía. Pero, pues fue una empresa de representación que mientras estaba jugando, creo que estaba entre Pumas y Cruz Azul, en 2009 yo creo empezó. Y la verdad, pues, no fue lo que... Se te tocó invertirle bastante, o el dinero, pero no más tiempo. tiempo. No me acuerdo exactamente la cantidad. Sí, no importa. Pero sí, ahí me di cuenta que dije, la regué en muchas cosas. Sí. Poner el dinero ya así, porque hubo diferentes socios, cooperamos de diferente manera. Ahí, por ejemplo, fue decir, ¿por qué yo hice nada más simplemente con dinero cuando pude haber cooperado con otras situaciones? Además que estaba metido gente que no puso ni un peso, salió beneficiada y al final pues no había puesto ni un peso. Sí, claro. Yo perdí y no gané nada. Y entonces dices, ¿no? Y ya en el transcurso, también era mi representante en ese tiempo, la persona que empezamos a crear esto, justo por ciertas carencias que yo veía en la parte de representación. Se juntó él me dice, oye, pues me vende un proyecto, pues cuando no fue más bien fue más bien ganancia para él, para ellos. En este caso para este representante, que no voy a decir su nombre, que ya. Sí. Y pues al final hasta me terminó sacando un dinero de mi transferencia. Bueno, entonces bueno, pues ahí fue todo, fue que sí dije, fue una mala inversión. Al final, lo positivo es que aprendes de todo ello, ¿no? Que yo saco, tuve desgaste. ¿Qué conclusión sacarías? O sea, ¿qué aprenderías de eso? Digo, te escucho y tema desgaste, pero ¿qué conclusiones sacarías como para decirles no metan cuando no conozcan, no metan? O sea, ¿qué pues aquí a lo mejor
como hacer, a veces te metes y te gana la pasión o Sí, lo claro. que están creando y tú, sí, yo pongo, y a lo mejor era como tener la calma y decir, a ver, ¿qué voy a invertir? ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Por qué voy a invertir eso? ¿Qué van a invertir los? Analizar Los demás. todo el modelo, ¿no? Ujú. Y no nada más de que, te vendo y hazle, ¿no? Sí. Como analizar un poquito más todo. A lo mejor buscar a alguien para que asesore, ¿no? O sea, hay muchos financieros, ¿no? Sí. Muchos fiscalistas o Ujú. financieros Ujú. o está un abogado. Sí. Oye, ¿qué te puedo ahorita? Que ahora ya, pues a lo mejor Sí. ya conoces alguno que otro. Ujú. Y a lo mejor en ese momento, en esa orientación, pues me hubiera dado para... Como así Claro. la confianza. Yo soy una persona que confío mucho. Ujú. Mucho. Creo que me ha dado mejores dividendos de los que he perdido. Ajá. Y yo me gusta que la gente confiemos en la gente. Sí, Creo te que lo escuché cuando decías, incluso, ¿no? Cuando compraba una casa, conocías con quién iba a hacer el trato y demás. O sea, esa confianza o sea, la intuición, ¿no? De saber. Pero a mí me gusta mucho confiar y me Ujú. gusta mucho la palabra, me gusta Ujú. mucho si quedamos en algo, pues cumplirlo. Sí, Eso me sí. gusta mucho y creo que eso genera mucho más cosas. Pero bueno, hay cosas que también pues hay que firmarlas, hay que hacerlas y Sí. todo. Entonces esa fue por confiar demasiado en las personas o en una persona que también a veces a lo mejor hay que conocerla más o bueno, conoces, confías, pero bueno, a veces los papeles Sí. son interesantes para firmar, ¿no? Sí. Sí, Algo cierto. mejor. Pero bueno, pues un poco todo este Claro. espectro, pues fue lo que aprendí o lo que digo, rescato de eso, ¿no? De eso. Hace unos días platicaba con un buen amigo que conocí hace poco, pero que lo considero amigo, y tiene franquicias de restaurantes, y él decía, siempre que voy a hacer un proyecto, consulto a mi contador y a mi abogado, y les digo, a ver, chécamelo, letras chiquitas, todo, y que los mismos abogados le dicen, oye, tu nombre, oye, tal, ya sabes, cabrón. O sea, ¿para qué te lo checo? No me importa. O sea, Ajá. aunque yo ya sepa, quiero que me lo cheques y me Claro. corrobores, ¿no? Porque ya tiene muchas franquicias, tiene Sí. 20 y tantas franquicias. ¿Qué tanta diferencia va a tener para hacer un contrato de renta o de préstamos? Que en Estados Unidos se maneja mucho préstamo. Entonces, dice, tomo, yo lo consulto. Y muchas veces nosotros, a veces sin saber, nos aventamos a nosotros, no, si yo lo leí, yo sí, no manches. Tienes un asesor que te puede dar, como dices, una alianza que dices, no, pero son buena onda, no me van a fallar, y es mi representante y tal. Pues, híjole, mejor que alguien te consulte y que te pueda poner un poquito rojo. Ya si tú decides hacerlo, bienvenido, no pasa nada, Ujú. pero sí. Bien. Bien, Dani, querido ahora Osla. sí. Mira, le vamos a meter a tu 11 ideal financiero. No te vamos a meter en problema de que pongas a tu portero ideal. Es peor. Y son 11 preguntas. Lo primero que se te venga a la cabeza, querido Isra, nos va a aportar muchísimo. Y la primera es, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas inversión? Pues, no sé, aquí en México, Carlos Slim, por ejemplo. Bien. Ujú. Ok. ¿Y tu mejor inversión? Que ya lo mencionaste un poco, pero tu mejor inversión. La verdad, yo considero, siendo a lo mejor romántico, es la educativa. O sea, Sí. invertir primero en ti, o sea, Sí. invertir en ti, pero invertir pues en libros, en cursos, de lo que sea. ¿Recomendación de libro, cursos o algo? Pues hay muchos, por ejemplo, Padre Rico y Padre Pobre. Sí. Sí. A mí me por marcó favor. mucho, fíjate, y me dio como que me despertó un poquillo, ¿no? A lo mejor es demasiado sencillo, pero Sí. para luego que la gente que no Sí. sabemos de muchas cosas, creo Sí. que ese me abrió. Sencillo y después complejo, ¿eh? Y ahora fíjate que Ujú. ahora acabo de leer y estoy leyendo, son de, se apellida Coutinho, Ajá. se me olvidó el nombre, que es un mexicano. Ok. Rodrigo Coutinho, no sé si lo han escuchado. No. Que es muy interesante. Habla mucho de la economía, de inversión y eso. Son libros súper didácticos, muy didácticos, con lo básico. Finanzas, por ok. ejemplo, personales, finanzas básicas. Y luego ya de ahí salta como a inversión, ¿no? Incluso su objetivo es incentivar a todas las personas, a todas, a invertir en la bolsa, pero de una manera práctica y básica. Y lo estoy leyendo y la verdad que está muy sencillo. Fíjate, súper bien. Recomendación, Luego, ojalá ojo, que- sí, súper bien. Lean, muchachos, Sí. por favor. Sí. Y la peor nos comentabas, ¿no? Este tema de la Sí, yo agencia creo de que representación. la agencia de Bien. representación. Sí. Número 4. ¿A quién llamarías si quisieras invertir? Pues a ustedes, ahora a ustedes. Venga. ¡Qué honor! Bueno, qué honor. Oye, ¿y de cuánto fue tu primer pago? Así como Pues lo mencioné hace rato. Bueno, pues de Sí. 50 de pesos. 50 pesos. ¿Y qué hiciste con Oye, él? ¿ya va ganando? Pues es que no me acuerdo, fíjate. Ya Yo va sé- ganando, sí. Ya vas ganando. Espérate, perdón. Ya vas ¿Por qué? ganando. Bienvenido al primer lugar. ¿De qué? De los pagos, algunos 1,500 y Ajá. demás.
tuvimos 200 pesos También en ese tiempo a lo mejor el poder adquisitivo, no sé cuánto sería, 50 pesos cuando tenía 10, Sí, claro. 10 años. No, era muchísimo. No sé No, si mucho. 200, 300 pesos, no sé cuánto era. Sí, No, y más, con 10 500 años, pesos, bueno, te sentías slim, ¿no? no, pues... Yo invito. No, pero como no tenía esa visión, pues ahorraba. Es cierto, es cierto. Es cierto. ¿Qué bien, hiciste pues, con ese primer pago? No me ¿No acuerdo. te acuerdas? La verdad es que no me acuerdo. ¿Ahorraste? No tengo, lo ahorré, seguramente. creo. O sea, no Sí. que lo gastara, así que diga, me compré esto. No lo tengo en la mente. A ver, y ese fue de niño. Pero ya si te dijeron tu primer pago del fútbol, porque también eso Ajá. se puede definir. Primer pago que te dijeron del fútbol. Así la fuera verdad una es que- beca o algo, porque también es Sí, válido. no, la verdad es que no me acuerdo. Estaba ahí un poco pensándolo y no sé si le di a mi mamá una parte, si me compré alguna ropa o algo así. Sí, pero nos no lo tengo tocó- tan presente como decir, ¿qué hice con el primer así? Nos Así tocó como muy... alguno que dijo, invité los hot dogs a un Los hot becerro, no dogs, sé sí. quién, y otro decía, no, se dio a mi mamá, o sea, pues, digo, al final va hablando como tema fútbol, porque a alguno no le tocó ser barrendero ahí en su casa y pues, no sé, Ajá. 50 pesos, pero mira, está interesante. Oye, querido Isra, algo que siempre quisiste comprar y que pudiste. Pues lo comenté hace un momento, a lo mejor el coche. Sí. Bueno, a lo mejor cuando ya empecé a pensar en, puta, es que me serviría para esto, aparte que estaba bonito, ¿no? Ajá. Para esto. Pues a lo mejor ese fue como algo que, una espinita que decía, El Jetta. Sí, tener mi el Jetta. cochecito propio, pues, te da, pues me movía esto y además te daba, pues la posibilidad de depender de ti, Sí, ¿no? sí, sí. Ya de repente no usaba el camioncito, el metro. Oye, y escuchando lo que sea el podcast, también yo le sumaría, aunque van a decir, ¿qué? Pues ya es el que debe hablar, pero le sumaría a la casa de tus papás. Sí. Esa era la primera inversión. Sí, definitivamente, sí. ¿No? Que quisiste siempre estar en la casa de mis papás. Sí, Estaría también bueno. fue un sueño porque siempre sí lo tuve, siempre. Sí, ¿no? Cuando O sea, ya te empezaba a escuchábamos y crecer. para hacer tu primera inversión, digo, pues, Sí, no, creo sí. que es evidente. Es lo que tú decías, la verdad es un sueño que creo que tenemos muchísimos, ¿no? Siento que también es algo como muy mexicano, latinoamericano, padrísimo. O sea, esa gratitud a los papás, que se me hace algo increíble. Si me están viendo mis papás, bueno, pues yo los invito a cenar un día de... los invito a cenar un día de estos. Ya le regalé un nieto. A la Ya rielera, con eso, ya el ¿no? nieto. Ya el nieto, ya con eso. Pero qué padre, me parece qué bueno que lo resaltaste, Osma, Sí. porque... Sí, porque No, yo lo sí, veo y tienes lo razón. valoro mucho y digo como, Sí, a lo mejor no lo visualizas de repente, dices, pues un gusto para mí, pero pues eso fue un sí, padrísimo que sí. me imagino que todos deseamos y muchos de Y niños. fue un gusto muy sí, satisfactorio. muy Sí, ahí, ¿no? A lo sí, mejor fue ¿no? como muy profundo. Sí. Pues sí, algo más Sí. banalón a lo mejor, de Sí, gasto, de gusto, claro. fue eso. Tu peor gasto, que digas, ¿para qué gasté en esto? La regué esa vez que gasté. Digo, nos han dicho mochila, nos han dicho zapatos, Tenis, nos han caballos, dicho, nos han dicho un carro, no me acuerdo ni no cuál sé, era, no un sé, Aston no sé. Martin, no sé cuál, o sea, No sé si fue, a lo mejor así como así rápido, unos lentes compré en Ajá. Estados Unidos, me acuerdo. sí. Que después cuando los compré dije, "Ay, yo casi ni uso lentes ni nada. Pero me gustaron mucho, Ajá. que por ahí los tengo. Ajá. Y de vez en cuando a lo mejor pues así como lentes de sol. Sí, Ajá. sí. Estaba como bien bonito, no sé, me gustó. Y dije, luego, ya cuando vi, dije, ¿para qué me los compré? Sí, gracias. Ni me los iba a comprar. Sí. que justo habla mucho de cómo eres, ¿no? Un tipo, lo que tú decías, ¿no? Sí. Conservador y demás, que fíjate, unos lentes que No, no lentes y luego también el no tener una experiencia o la experiencia de representación no fue como Sí. que llegó y lo estafaron. Sí, Fue exacto. como que, claro, en una parte sí el representante, pero fue un proyecto al cual, o sea, estás hablando de lo sensato que ha sido en elegir, Sí, sí, sí. o sea, porque hemos tenido experiencias de Porque en muchos negocio siempre que- vas a perder, ¿no? O ganar, ¿no? Exactamente. Sabes que hay un riesgo. Ajá. Siempre hay un riesgo, Exacto. correcto. Pero ya cuando ves que el riesgo fue medio turbio Sí. ahí la cosa. Sí. ya fue cuando ya. que hubo ganancias de otros y tuyas no. ¿Sabes lo que tú decías? Es como cuando vas al antro, oye, no puso nada y está bien borracho, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Si pudieras viajar al pasado, querido Isra, ¿en qué invertirías? Fíjate que algo que siempre bueno, ya después de que empecé a ver un poco sobre finanzas y esto, antes de que me retirara, dije, si hubiera guardado un sueldo, por ejemplo, Ujú. hasta que me retirara, así lo hubiera dejado y se hubiera generado un interés compuesto, por Sí, ejemplo. ¿no? sí. Y ahorita sumándole más a estos pequeños libros que leí y le hubiera puesto un poquito, nada más Sí, un poquito, sí, sí. paz, hubiera hecho eso. Sí. ¿no? O sea, hubiera dejado un dinero X, Sí. Sí. 100,000, 50, Sí. 200, algo. Sí. Y le hubiera dicho, lo saco hasta que me retire. Y a lo mejor ya no lo saco y a lo mejor lo sigo y sigo Sí, viendo claro, el sigue rendimiento. creciendo, claro. Pero lo meto ahí
Y ya cuando me retiro, eso lo he hecho. Sí, gran Para consejo, que sí. aprendan, o sea, digo, Sí. todos los... Y no solo los futbolistas, porque a veces me dicen, eso es solo para futbolistas. No, es para cualquier persona. Si de verdad lo hiciéramos, cuando empezamos a percibir a los 20 y tantos años y tenemos ahí ejercicios dentro de los cursos también que te das cuenta de la capacidad que podríamos hacer cualquier persona que trabaje en cualquier trabajo. 1,000 pesos que puedas hacer al mes, y si haces ese ejercicio del interés compuesto, cantidad enorme podrías generar al plazo de La famosa bolita de nieve, la octava maravilla, el interés compuesto, lo decía Einstein, ¿no? Entonces, sí. Exactamente. ¿Algún consejo para los escuchas? ¿Consejo financiero en ese sentido primero? Pues el tema de cultivarse un poquillo. Bien. O sea, leer, hablar con gente, hacer un cursito si hay. Hablando de que ustedes ya tienen, pues la verdad es que tomar un curso. Y estamos nosotros y hay infinidad de Sí, cursos, ¿eh? O sea, ya hay muchas formas. El que quiera aprender va a tener la forma. Antes no se podía tan fácil. Hay en línea, hay presencial, hay de todo, Sí. de todo tipo Hay de gratis clases. y hay que Claro, te hoy en cuestan. día- hay muchos, digo. Hoy en día es voluntad lo que hace falta, porque tú puedes hacer, y los invitamos a que lo hagan, un curso de Harvard, en Coursera, en otras aplicaciones, incluso gratis, ¿no? Desde tu computadora. ¿Cuánto tiempo pasan, muchachos, en ti? Bueno, sí vean los podcasts y después, ¿no? No, pero hay de Bueno, contenido pero a contenido. claro, este Sí. contenido instruye y demás, ¿no? Pero por supuesto que la educación es siempre una gran inversión. Bien. Y nos mandan desde la producción que tenemos en Houston la pregunta 11. ¿Tiraste o centraste? Nada, no es cierto. Ambas. Ambas. Por eso salió así. Le apreté todos los botones. Dale, ¿no? dale. ¿Algún consejo, ya no financiero, sino de vida? Porque validamos hoy que eres un gran tipo. ¿Algún consejo para todas las personas que nos escuchan a nivel personal? Híjole, pues yo no soy nadie para dar consejos, pero pues a mí me gusta mucho esto de la formación. Me gusta mucho el hecho de formarte. Viene desde una charla, hablar con alguien, acercarte a alguien, de escuchar, de leer, ¿no? De buscar un libro de eso. Y a lo mejor otra cosa sería pues también seguir la intuición, ¿no? La intuición. Creo que te cultivas, empiezas a tener un panorama y ya tu intuición es la que luego te va dando ciertos detalles, porque hay mucha gente a veces que le he preguntado, me dice, sigue lo que sientes, ¿no? Y a veces esa decisión, obviamente a veces somos muy viscerales, ¿no? Pero de repente esa intuición es la que te hace tomar un buen... Entonces a lo mejor aquí son dos partes, ¿no? Una es preparación y no tiene nada que ver a veces con que tengo que hacer una carrera a fuerza, ¿no? O tengo que hacer esto. Claro. No necesariamente. Yo creo que la educación está cambiando. Sí. Y creo que ya tú puedes elegir qué quieres de acuerdo a tus gustos, necesidades y todo. Entonces tú puedes agarrar herramientas de un montón de lados y vas fortaleciendo hacia dónde quieres ir, qué quieres y eso. Entonces, pues prácticamente esa es la que yo... Qué padre. daría. Y más bien interesante porque al final poco nos han hablado del tema de intuición. Sí. Y para mí es una de las cosas más importantes en la vida, que a veces la intuición nos llama a algo que todos te dicen lo opuesto, pero esa intuición te dice no va por ahí, o de plano sí va por ahí y tú lo quieres y de plano te dicen no, pero por ahí te vas a descalabrar y te abre caminos impresionantes. Entonces qué padre que lo hagas con énfasis para que la gente empiece también a escucharse, a saber qué es lo que realmente quiere su ser y por dentro, y para eso pues tendrás que también irte conociendo, ¿no? Pero el capacitarte y la intuición para mí es la conexión que te hizo a ti poder ser tan exitoso y a muchas personas también poder lograr cosas también muy grandes en base a ese camino que tomaron. No saben por qué, pero toman una cierta decisión que va de ahí, de esa intuición. Muy valioso, ¿no? Difícilmente te vas a quedar, o sea, si a veces no sigues tu intuición, sí pasa, ¿no? Sabía que tenía que invertir ahí, o sabía que pude haber hecho esto y demás. Difícilmente si sigues tu intuición y demás de manera responsable, vas a quedarte con un mal sabor de boca. A lo mejor, bueno, no salió como esperabas y demás, pero hay esa paz interior de decir, pues bueno, lo intenté, no funcionó, aprendí. Generalmente, o sea, el no seguir tu intuición y darle ese valor, sí te genera arrepentimientos. Entonces, muy valioso todo lo platicado hoy, querido Isra. Gracias, Isra. ¿Qué visualizas tú? ¿Cómo visualizas a Israel en 10 años financieramente? ¿A qué? ¿Cómo visualizas a Israel en 10 años financieramente? Pues quisiera estar igual, en el sentido de esta paz, mantenerla.
un tiempo estuve viviendo en España y una de las cosas que también me trajo otra vez nuevamente a México fue consolidar muchas cosas que dejé aquí porque íbamos por un tiempo entonces pues consolidar eso y movilizarlo porque esto pues siempre se va moviendo, ¿no? Entonces pues diversificar, buscar oportunidades y mantener esta pues tranquilidad y libertad y educar, en este caso a mis hijos también, que desde ahora mi hijo tiene 13 años, uno de mis hijos tiene 13 años, mi hija tiene 6, ya le digo, este libro tienes que leer, ¿no? Que te estaba comentando, ya se lo pongo ahí, ya empieza a leer y me pregunta, oye papá, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y ya le digo la diferencia del ahorro, de inversión, cómo puede ser y tal, ¿no? Desde lo que he aprendido, pero ya al menos que se le despierte un poco, ¿no? Entonces, bueno, son como mis pendientes de aquí a ese tiempo y ojalá que pues, haya muchos más, ¿no? Pero en esta parte financiera que tú dices, pues es ojalá que la sigas teniendo porque la tienes. Yo decíamos de broma con Yair Pereira, nos llevamos muy bien con Isra, ahí la época que tuvimos en Chivas y yo les hacen sensei y por varias cosas, ¿no? Pero pues sí, porque sabemos que siempre ha sido íntegro y pues esa paz que tiene, pues ahora la refleja claro. Cuando jugaba, la refleja ahora que está en vida, entonces ojalá que sí, ojalá que llegues a esos 10, 20, 30 años y sigas con esa paz y generando cosas positivas y ya tus proyectos pues, también se den. Isra, gracias por el tiempo, gracias por todo este conocimiento. Espero que les sirva a los chavos. Siempre hay cosas que van saliendo diferentes. Ahora ya vimos intuición, capacitación, trabajar bien, en tener un presupuesto que indirectamente lo haces. Hay varias cosas por rescatar, pero lo principal que tengas la intención de estar aquí, que sumar y que te abras también, porque no mucha gente se abre a compartir cosas, entonces para nosotros es muy valioso. Entonces muchas gracias, Isra. No, al contrario, y la verdad pues, me atrevo a felicitar esta iniciativa porque está súper interesante, porque creo que alguna vez lo platicamos y hay una necesidad súper grande, no solo en el fútbol, que bueno, que es donde nos tocó estar, pero justamente de esto, de tener estas charlas, mucha gente, ¿dónde me acerco? ¿Con quién me acerco? ¿Qué hago? ¿Quién me puede orientar? Y a veces el representante que aparenta, pues muchas veces no. A veces no son tus padres, a veces no es la familia, a veces no es el amigo, a veces no sabes a quién recurrir, o a veces sí son, pero a veces no sabemos, ¿no? Y este tipo de iniciativas que abren un poquito el panorama y que están creciendo y que están mejorando muchas cosas que quieren ofrecer ustedes justamente con esta necesidad, pues felicitarlos por ello. Gracias Isra. Gracias Isra. Dani. Muchas gracias. Querido Osva, como siempre, un placer compartir cámaras y micrófonos contigo. Y capitanes, hoy tuvimos de verdad un capitán de lujo, un capitán al que le aprendemos mucho. Y lo que siempre les decimos, ya saben, dominar sus finanzas para ganar en la vida. Muchas gracias por vernos. Gracias. Estén atentos para todo el contenido, los diferentes cursos y lo que vamos a seguir con invitados y con todo lo que traemos para poder generar cosas positivas.